Un buen día, estimados estudiantes de la Academia Prepolicial Militar Héroes del Saber. Les saluda el docente Joel Miquías Orellana López, encargado del curso de física. Como ustedes sabrán, este tema o este curso de física es muy apreciado. Ingresa en las preguntas de examen de admisión, así que hay que tener cuidado con esas preguntas de física. El día de hoy vamos a trabajar el tema de análisis dimensional. Muy bien, recuerden que este tema también de análisis dimensional engloba casi todas, por no decir todas, las fórmulas del curso de física. Fórmulas desde cinemática, dinámica, estática, para poder ser estudiados. La idea principal, el objetivo del día de hoy, es que tu futuro cadete aprendas a cómo usar e interpretar y resolver los problemas de análisis dimensional. Bien, entonces vamos a pasar con el tema de análisis dimensional. Para eso debemos saber qué cosa es una magnitud física. Recordemos entonces, una magnitud física por definición es todo aquel que puede ser medido con cierto grado de precisión. Para ello se usará una unidad de medida, patrón, como puede ser el metro, la longitud, el kilogramo, pero estos de acá son establecidos convencionalmente mediante un acuerdo, un tratado, en un determinado lugar, un país, una organización. Entonces, esa es una magnitud física. Ahora, estas magnitudes físicas se van a clasificar dependiendo, pueden ser por su origen o por su naturaleza. Si lo clasificamos por su origen, según su origen tendremos magnitudes fundamentales, que es lo primordial, lo principal, son la base para fijar unidades y en función de las cuales se expresan las demás magnitudes. Como por ejemplo las magnitudes derivadas. Las magnitudes derivadas van a ser expresadas en función de las magnitudes fundamentales. ¿Quiénes son? Pues son el área, el volumen, la presión, la densidad, etc. Muy bien, estimados estudiantes, ahora tú te preguntarás, pero profesor, ¿qué pasó? Profesor, ¿las magnitudes fundamentales los conozco? Claro, los conoces desde el colegio. ¿Quiénes son? Aquí están, miren, en la 11ª conferencia de masas y medidas se dio a conocer estas magnitudes. Fue una reunión muy importante realizada en la ciudad de París, del país de Francia. Entonces aquí se dieron el famoso Sistema Internacional de Unidades. Acá se estableció mediante un acuerdo muy importante y se establecieron las 7 magnitudes fundamentales. Tenemos la longitud, la masa, el tiempo, intensidad corriente eléctrica, la temperatura, la intensidad luminosa, la cantidad de sustancia. Cada una de estas magnitudes fundamentales, que son 7, ojo, cuenta si deseas, son 7, si desconfías, pero son 7. Estas 7 magnitudes fundamentales, mi estimado estudiante, para cada uno de ellos también se estableció lo que son la unidad. Por ejemplo, la longitud es el metro, de la masa es el kilogramo, tiempo es el segundo, intensidad de corriente eléctrica, en honor a un científico, ampere, es el ampere. La temperatura, otro científico, es el Kelvin, la unidad. Intensidad luminosa, la candela. Sustancia, cantidad de sustancia, es el mol. Y cada uno de estos también tiene sus abreviaturas, importantes saber ellos. La longitud es m, la masa es kg, el tiempo es el segundo, el ampere es el a, de la temperatura es el Kelvin, símbolo es K, la intensidad luminosa es la candela, su símbolo CD. Y la curiosidad de la vida, cantidad de sustancia, tanto la unidad como las abreviaturas se escriben igual y se pronuncian igual. Curiosidad de la vida, ¿no? Mol y mol. Importante, ojito ahí. Muy bien. Pero muy aparte de conocer esto, muchachos, la unidad y la abreviatura de cada magnitud fundamental, a nosotros nos urge y es importante, imprescindible, saber la dimensión de cada magnitud. ¿Cómo se denota dimensionalmente cada magnitud? Es el símbolo de la magnitud. Por ejemplo, la longitud
es el L mayúscula, la masa es M mayúscula, tiempo T mayúscula, intensidad de corriente eléctrica o corriente eléctrica es la I, pero en mayúscula. Temperatura es el ángulo griego teta, tetita o teta. La intensidad luminosa es J mayúscula, la cantidad de sustancias N. Entonces, estas 7 magnitudes tenemos que saber esto. Esto el día de hoy es muy importante. En el examen de admisión o en las preguntas siempre te van a pedir esto. Muy bien, ya hemos repasado esa parte, ese detalle. Vamos a ver ahora que aparte de estas 7 magnitudes fundamentales que son muy importantes, los matemáticos, por ejemplo, ¿no? Grandes científicos han estado en esa conferencia internacional que te he mencionado. Entonces, cuando estaban estableciendo los acuerdos, hubo la curiosidad pues de las personas que son netamente matemáticos. Estaban preocupados porque ellos no sabían cómo expresar las magnitudes para ellos, que dicho de paso son pues magnitudes adimensionales. Es por eso, ante esa necesidad, que en el sistema internacional se implementaron 2 magnitudes más. Y esas 2 magnitudes se llamó magnitudes auxiliares o también magnitudes complementarias. Y son el radián, perdón, las magnitudes son el ángulo plano, cuya unidad es el radián y su símbolo es el rad. Y la magnitud auxiliar ángulo sólido, su unidad es el esteroradián, y su símbolo es S y R. Muy bien, estimados estudiantes, pues hay que precisar ese detalle. Bien, continuamos con nuestras clases. Yo sé que estás aprendiendo. Ahora vamos a ver otra clasificación muy importante de las magnitudes físicas, pero ahora por su naturaleza. Por su naturaleza, pues tenemos las magnitudes escalares, que quedan perfectamente definidos mediante un número real y su correspondiente unidad de medida. Por ejemplo, si yo tengo menos 10 grados Celsius, diré pues que es una magnitud escalar, porque cumple las condiciones. Tiene el valor numérico real, menos 10, y tiene la unidad, grados Celsius. También tengo 5 kilogramos, tiene la unidad, el número que es 5, y tiene las unidades, kg, y etcétera. Hay más cantidades escalares que podemos, o magnitudes escalares que podemos pronunciar, ¿no? Pues son 30 grados, sexagesimales, 100 kilogramos, y así. Pero si a esas magnitudes escalares le aumentamos la dirección y sentido, daremos pues ahora a conocer las magnitudes vectoriales. Por eso que las magnitudes vectoriales, además de conocer su valor, se requiere de su dirección y sentido para que queden perfectamente definidas. Por ejemplo, tenemos la velocidad, la aceleración, la fuerza, el cantidad de movimiento, el desplazamiento, todo lo que sean vectores físicos son magnitudes vectoriales. Entonces, estimados estudiantes, ahora, una vez que hemos estudiado todo lo que es la clasificación según el origen y su naturaleza, vamos a ver qué cosa es una ecuación dimensional. Y justamente el día de hoy yo sé que tú estás interesado por saber qué cosa es una ecuación dimensional. Una ecuación dimensional, pues mi estimado estudiante, es aquella expresión matemática, es una igualdad matemática donde yo voy a determinar si una fórmula o ley física es correcta o no es correcta dimensionalmente. Entonces, mi estimado estudiante, vamos a ver la notación. ¿Cómo se denota la dimensión de una magnitud física? Bueno, toda notación se usa para ello un par de corchetes. Así, por ejemplo, si yo veo estos corchetes, me están indicando que estoy ante la presencia de la dimensión de una magnitud. Por eso se lee ecuación dimensional D. Por ejemplo, mire acá, tengo la magnitud B y le he encerrado con corchetes. Entonces, esto quiere decir que es la ecuación dimensional de la magnitud B. Por ejemplo, a ver, continuamos más ejemplos. Si yo tengo F y voy a asumir que ese F es la fuerza, entonces diré pues que antes de que esté encerrado con corchetes, simplemente es una magnitud física. Pero, ¿qué pasa si yo lo encierro en corchetes? Ah, no, ahí las cosas cambian. De hecho, cambian. Y cambiarán, estimado estudiante, ¿a qué? Ahora yo tendré la ecuación dimensional de la fuerza, que es muy diferente. Una cosa es sin corchetes, que es la magnitud física fuerza,
y otro es con corchete. Esto es la ecuación dimensional de la fuerza. Por ejemplo, en B, asumiendo que la velocidad, si yo quiero saber su dimensión, lo tengo que encerrar en corchetes. Ahora sí diré que es la ecuación dimensional de la velocidad. Entonces, de esa forma es la forma correcta de poder expresar la dimensión de una magnitud. Bien, estudiantes, continuamos por acá. Vamos a ver aquí unas propiedades de la ecuación dimensional, muy importante. Propiedad 1. Cuando multiplicamos una magnitud física, mi estimado estudiante, con un valor escalar, esta debe ser igual exactamente a la dimensión de la magnitud física, donde ese c debe ser un número real. Por ejemplo, miren, acá tengo c por x, y yo estoy asumiendo, o la condición que este x es una magnitud física. Pero en cambio el valor c es un número, es un valor escalar. Entonces, cuando yo lo encierre entre corchetes y quiera determinar la dimensión de esta expresión, simplemente esto será igual al corchete de x, o sea, la dimensión de x. El c se descarta, se anula, se elimina. Solo me quedo con la magnitud física. Por eso no lo entiendo. Yo sé, ya te estoy conociendo. Por ejemplo, si yo tengo 5b, tengo el número 5 y tengo la dimensión b. Puede ser la velocidad, ¿no? Entonces, si yo le aplico la dimensión, simplemente el 5 se anula y solo me quedo con b. Otro profesor, a ver, si yo tengo 100f, le aplico la dimensión en corchetes y simplemente me quedo con f. Siempre y cuando f es una magnitud física. Ojo, muy importante. Esa es la primera propiedad. Propiedad 2. ¿Qué dice? Cuando una magnitud física está afectado por un exponente, el exponente se mantendrá. ¿Cómo? Mira, si yo tengo x elevado a la n, la magnitud física es x, de hecho, y le extraigo el corchete, o sea, quiero la dimensión, pues simplemente esto se va a ser igual a ese corchete con la magnitud x encerrado. Y el exponente n simplemente va a salir. Cumple las propiedades algebraicas, no hay ningún problema. Ejemplos, por saber ejemplos. Si yo tengo b al cuadrado y quiero hallar la dimensión de b al cuadrado, pues esto será lo mismo que decir corchete de b y todo elevado al cuadrado. O si yo tengo a a la menos 3 y le aplico el corchete, esto será igual la dimensión de a elevado a la menos 3, como ustedes pueden apreciar. Vamos con la propiedad 3, a ver, mi estimado estudiante, yo sé que puede, vamos. Cuando un binomio es afectado con un exponente, se distribuye el exponente. Por ejemplo, si yo tengo x más y y le hallo la dimensión, pero todo eso está elevado a la n, entonces esto va a ser igual a ¿qué? Será igual pues la dimensión de x elevado a la n, o también puede ser igual a la dimensión de y, de la magnitud y elevado a la n. Eso se va a cumplir. Ejemplos, por ejemplo, tengo b más f elevado al cubo. Entonces, esto será igual a la dimensión de b elevado al cubo y además será igual también a la dimensión de f elevado al cubo. Vamos con la propiedad 4, estimado estudiante. Vamos a ver, la propiedad 4, ¿qué dice? Toda expresión matemática sea ángulo, función trigonométrica, logaritmo y en general toda cantidad adimensional simplemente es la unidad. Siempre va a ser la unidad. Por ejemplo, ejemplos. Mira, tengo la dimensión de 45. ¿Cuánto es? 1. La dimensión de seno de 30 grados. ¿Cuánto es la dimensión? 1. No, pero profesor, en trigonometría me han enseñado que el seno es igual a 1/2. No, no estamos en el curso de trigonometría, estimado estudiante. Acá estamos en las dimensiones. Y cuando yo quiero la dimensión de una expresión matemática, ya sea una razón trigonométrica, sea el logaritmo de un número, sea todo lo que sea, y se sienta ser número, automáticamente es igual a 1. Logaritmo de 2, 1. Dimensión de 60 grados, 1. Así es simple. Bien, estimados estudiantes, continuamos por acá. Vamos a ver por acá más propiedades. Tenemos la propiedad número 5. Los exponentes son siempre números. Por consiguiente, la dimensión de los exponentes es igual también a la unidad. ¿Cómo es esto, profesor? A ver. Por ejemplo, si yo tengo la dimensión de x igual elevada a la dimensión de a, o a la magnitud física a, perdón, y esta está elevada a la 3k, entonces
si X es una dimensión, o es una magnitud física, perdón, y A también es otra magnitud física, entonces ese exponente que es 3K, dimensionalmente va a ser igual a la unidad. Es lo que te quiere decir. Por ejemplo, a ver, profesor, ejemplos para no marearme. No te marees, tranquilo, a ver, vamos a ver. Tranquilo, tranquilo. Respira, a ver, respira. Tranquilo, toma aire, tranquilo. Todo va a estar bien, a ver, déjate llevar por la experiencia. Mira, por ejemplo, si yo tengo F igual a B y todo eso elevado a la 3X, y sé que F es una magnitud física y B es una magnitud física, y yo quiero extraer o quiero la dimensión de esas magnitudes, entonces simplemente diré pues que ese exponente 3X debe tener o debe ser dimensionalmente igual a 1. Es lo que te decía, nada más, prácticamente. Nada más, es recontra fácil. Bien, vamos a la propiedad 6. A ver, mi estimado estudiante, ¿cómo te va con la propiedad 6? Espero que no estés volando. Cuidado, a ver, tranquilo. Vamos con la expresión, la propiedad 6. Dice, en las operaciones dimensionales no se cumplen las reglas de la adición y sustracción efectivamente. Por ejemplo, si yo quiero sumar L más L más L es igual a L, tú dirás, profesor, no, no es posible. ¿Qué está haciendo? Está violando el álgebra. Yo no estoy violando nada, estimado estudiante. Estamos en el curso de física. Y en el curso de física, si yo sumo la dimensión L más la dimensión L y más L, simplemente estoy hablando de la dimensión L. Eso es lo que me está diciendo. Acá no se cumple ya las leyes algebraicas. Tanto para adición y sustracción, no existen las leyes algebraicas. Tú tienes que dejarte llevar por esta propiedad. Por ejemplo, si yo tengo M menos M y menos M, ¿esto a qué va a ser igual? A M. Claro, efectivamente, es igual a M. Porque estamos hablando de la magnitud física masa con su dimensión M. Entonces es MM. Hablamos de la masa y simplemente tiene que ser M. Eso es lo que te quiero decir con la propiedad número 6. Acá lastimosamente vas a un poquito alterar tus propiedades, tus leyes algebraicas. ¿Ya? Acá no se va a cumplir. La adición y la sustracción, manas, no se cumplen. Continuamos, estimado estudiante. Ahora vamos a ver el famoso principio de homogeneidad dimensional. ¿Qué quiere decir eso? Si una fórmula física es correcta, todos los términos de la ecuación dimensionalmente deben ser iguales. Miren, por ejemplo acá tengo que la magnitud física A menos B al cuadrado es igual a la magnitud física C sobre D. Pero si yo sé que esto es dimensionalmente correcto, el principio de homogeneidad a mí y a ustedes les autoriza a hacer lo siguiente. Tranquilo, simplemente este menos se va a transformar en una igualdad. Y esa es la propiedad del principio de homogeneidad. Ya, estimado estudiante, entonces eso va a ser lo correcto. Y recuerda que las corchetes se encierran en cada magnitud. Como la cara b al cuadrado será magnitud de b elevado al cuadrado. O la dimensión de b, perdón, elevado al cuadrado. Será igual a la dimensión de c, corchete de c, sobre d. Ejemplo, a ver, en la siguiente fórmula física, miren, tenemos h es igual a más b por t más c por t al cuadrado. Si yo sé que esta es una fórmula física que está correcto, y entonces yo debo aplicarle el principio de homogeneidad. Entonces, ¿cómo quedará? Vamos a ver. Pero antes ya me están indicando que h es altura, t es tiempo, y me dicen por acá como una aplicación, un ejemplo, para entender mejor, determine las dimensiones de a, b y c. Bien, entonces vamos a continuar con esta historia, estimado estudiante. Lo que yo voy a hacer entonces, aplicando el principio de homogeneidad, recuerda como la fórmula era esta, h es igual a más b por t más tc por t cuadrado, este más se convertirá en igual y este más también se convertirá en igual. Y efectivamente, eso es lo que está sucediendo si te das cuenta, mira. Claro, ahora tenemos la dimensión de h es igual a la dimensión de a, esto es igual a la dimensión de b por t y esto es igual a la dimensión de c por t al cuadrado. Ese es el principio de homogeneidad. Entonces lo que yo voy a hacer para responder mis preguntas, porque me piden la dimensión de A, la dimensión de B y la dimensión de C, lo que yo voy a hacer es igualar astutamente estas igualdades. Si yo quiero determinar la dimensión de B, voy a igualar pues la dimensión de H con la dimensión de B por T. Y recuerda que este es H es altura.
Y si esa altura debe ser exactamente, ¿qué cosa? Debe ser L, pues. Porque la altura se mide con la longitud. Y eso lo iguala a la dimensión de B por la dimensión de T. Pero T me han dicho que es tiempo. Entonces recordemos que la dimensión del tiempo es T mayúscula. Bueno, esto de acá es recontra fácil para ti. Yo sé que sí es fácil. Lo que vas a hacer, bueno, antes de ello, también podemos igualar directamente. Podemos igualar también el A por el H, por ejemplo. Y ahí también sabremos que directamente el A es igual al L. Continuamos acá, estimados estudiantes. En esta parte, si yo quiero hallar la dimensión de B, ¿qué haría con este T? Está incomodando, pero se está molestando. Mejor pásalo a dividir. Ordenándonos, entonces quedaría pues que B es igual a L sobre T. Y es más, puedo seguir continuando. Este T que está dividiendo va a pasar con signo negativo. T a la menos 1. Eso sí, ya saben ustedes. Acá el álgebra sigue, se mantiene. Todo lo que ustedes saben resolver en álgebra normal. La propiedad de exponente, las divisiones. Solo con es suma y resta nomás. Hay que tener mucho cuidado. Bien, continuamos por acá. Si yo quiero hallar la dimensión de C, igualaré pues C por C cuadrado igual a H. Pero H vale L porque longitud es altura. Es igual a C que no conozco, desconozco, por tiempo al cuadrado. Pero tiempo se mide con T. Su dimensión es T mayúscula. Continúo por acá, ordenando. C será igual pues a L sobre T cuadrado. Resolviendo, la dimensión de C será L por T a la menos 2. Recuerda que cuando sube en el denominador, si es T al cuadrado, cuando sube al numerador, como usted dice, profesor, cuando sube arriba, bueno, como sea, pero cuando sube al numerador, este T cuadrado sube ¿con qué? Con T a la menos 2. Entonces, es muy importante. Entonces, estimado estudiante, puedo responder, pienso, respondo. Entonces, la dimensión de A será pues L, acá está. La dimensión de B es L por T a la menos 1. Y la dimensión de C es L por T a la menos 2. Bien, continuamos por acá, mi estimado estudiante. A ver, vamos a ver más propiedades del día de hoy. Ejercicio de aplicación. Bueno, vamos a pasar entonces a nuestros famosos ejercicios de aplicación. Vamos a ver el problema 1, a ver como a modo de practicar este detalle, ¿no? A ver, dice, calcula la dimensión de x si se conoce que x es igual a 8 por m por g por el logaritmo de 2, donde m es masa y g es aceleración de la gravedad. Bueno, acá lo que te recomendaría es recordar, ¿no? Las dimensiones, por ejemplo, de la masa y de la aceleración de la gravedad. Recordemos que la masa, si yo quiero la dimensión, es igual a m. Y de la gravedad es L por T a la menos 2. Esa es su dimensión. Entonces simplemente lo que voy a hacer es aplicaremos la dimensión a cada magnitud en esta fórmula física que me han establecido. Bueno, es correcto, aplico el principio de homogeneidad, encierro en corchetes cada expresión y voy recordando, ¿no? Yo sé que 8 es un número, entonces tranquilamente se cancelará. Yo sé que el logaritmo es otro número. Recuerda que la propiedad bien claro dice toda expresión matemática siempre se cancela. Entonces más o menos mi expresión me estará quedando así. ¿Sí o no? Yo sé que me está siguiendo. Sígueme, cuidado. ¿Ah? Este 8 se cancela. Este logaritmo de 2 también se cancela porque son números. Y todo número siempre su dimensión es 1. Y 1 por 1, 1 pues. Solo me quedaría con G y con M. Lo que voy a hacer es lo siguiente, reemplazar. Yo sé que G vale L por T a la menos 2 y yo sé que M vale en mayúscula. Lo que hago, reemplazamos las dimensiones y tendría pues L por T a la menos 2 por M. Ordenamos un poquito, estimado estudiante, entonces teníamos que la dimensión de X, que tanto me piden hallar, sería M por L por T a la menos 2. Efectivamente, esa sería nuestra respuesta en el problema 1. Vamos al problema 2 a ver, dice calcule la dimensión de K en la ecuación homogénea, donde SK es igual a P por D y por H. Y te indican que P es presión, D es densidad y H es profundidad. Ya sea profundidad, sea altura, siempre se va a medir con la longitud. Entonces vamos a recordar para tener más práctico, como es P es la presión por fórmula dimensional ya notable, esos valores son notables, es M por L a la menos 1 por T a la menos 2. Y la densidad es siempre M mayúscula por L a la menos 3. Y la altura, o la profundidad en este caso, se mide con la longitud, por eso que es L. Entonces luego aplicando la dimensión a cada magnitud, ahí está, encerramos con corchetes,
Y reemplazando las dimensiones, quedaría pues x por acá, se daría pues p por L a la menos 1, sería, ¿no? Del P sería M por L a la menos 1, de la densidad sería M, ¿dónde está? Acá está, perdón, acá sería M por L a la menos 3, y de la altura sería el L. Lo que voy a hacer es astutamente reemplazar, mi estimado estudiante, pero con mucho cuidado, ordeno mis valores, M con M, L con L a la menos 1, hay otro L por acá, claro, según el álgebra, L a la menos 3, tengo otro L, profesor también, L. Juntamos los comunes y bueno, al final lo mandamos a t a la menos. Operamos algebraicamente, yo sé que eres astuto, m por m es m al cuadrado, ¿no? Y L a la menos 1 por L a la menos 3 y por L a la 1, simplemente queda L a la menos 3. Y por acá sería L por T a la menos. Toda respuesta sería esto, mis estimados estudiantes, en el problema 2. Bien, esas eran las dimensiones, ¿no? Y en respuesta. Muy bien, mi estimado estudiante, vamos a continuar entonces ahora con el problema número 3. Pero ese problema número 3 está muy interesante, estimados estudiantes. Lo veremos después de los comerciales.